busca del hombre perfecto y del lugar perfecto. Y hemos descubierto, ¿quién es el hombre perfecto? Es Jesús. ¿Cuál es el lugar perfecto? El cielo. Entonces todo lo que hagamos tiene que ir enfocado en eso. Mientras más entendamos esto, obviamente Dios nos va a ayudar a comprender. Hoy va a ser nuestra cuarta clase. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Ya 4 clases en este taller enfocados en lo que estamos hablando. Y hoy vamos a comenzar. Quiero compartirte, pon mucha atención, esto que te va a leer. Dice: Alfred aventó el periódico que leía, levantando sus manos y su cabeza. Era el año 1888. Alfred fue un químico sueco que hizo una gran fortuna inventando y produciendo la dinamita. Su hermano Ludwig acababa de morir en Francia, pero ahora ese sufrimiento se agravó por la consternante nota que acababa de leer. En una columna de un periódico francés no estaba la esquela de la muerte de su hermano, sino la de su muerte. El editor había confundido a los dos hermanos. El encabezado decía: el mercader de la muerte ha muerto. La esquela de Alfred describía a un hombre que había hecho su fortuna por ayudar a la gente a matarse unos a otros. Sacudido por la valoración de su vida, Alfred decidió utilizar sus riquezas para cambiar su legado. Cuando murió, 8 años después, ¿ves? La vida no es tan larga como a veces pensamos, ¿verdad? Dejó más de $9 millones al fondo de premios para personas cuyo trabajo beneficiara a la humanidad. Obviamente ese premio todos lo conocemos, es el premio Nobel que se da año con año. Y sabes, cuando yo leía esto pensaba en él. Al darse cuenta, él tuvo lo que nosotros hoy estamos teniendo en vida, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de leer su propia esquela antes de que él muriera y darse cuenta el legado que él estaba dejando. Y no es lo que él quería dejar algo diferente, ¿verdad? Y por eso invirtió toda su fortuna para cambiar ese legado, que obviamente lo cambió. También al mismo tiempo, ¿alguna vez has leído ese cuento de Ebenezer Scrooge, ¿no? Donde ese hombre que avaro, que estaba atesorando el dinero, lo veía y le llega una oportunidad única, ¿verdad? Un momento, un sueño donde se le presenta el pasado, el presente y el futuro, y en una noche tiene la oportunidad de cambiar su vida. Y cuando él ve lo que él está dejando, lo que ha dejado, lo que ha perdido, él sin duda hace un cambio en su estilo de vida, porque se da cuenta que no todo lo que tenía no servía de nada, y obviamente hace un cambio radical. Y a veces lo vemos como un cuento, pero es una realidad. Hermanos, si nosotros entendemos que hoy tenemos una oportunidad única, una oportunidad especial de verdad para transformar nuestra mentalidad, para cambiar nuestro estilo de vida, para pensar en el legado que queremos dejar, sin duda va a cambiar nuestros corazones. Yo oro mucho, hermanos, para que este taller no sea simplemente una enseñanza que de alguna manera la hemos recibido, pero que haga en el fondo del corazón individual de cada persona en la iglesia, nos dé una convicción profunda de lo que debe de ser nuestra vida y nuestro servicio y nuestro dar a Dios. Vamos a recordar un poquito brevemente los principios que ya hemos aprendido, como hoy vamos a terminar. Tenemos que tenerlos muy conscientes. Y hemos hablado primeramente, Dios es el dueño de todo. Yo simplemente soy ¿qué? Su administrador. Hemos hablado, Dios nos lo ha hablado a través de la Biblia. Hemos estudiado acerca de que Él es el que es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos administradores de los bienes que Él no ha querido o nos ha dejado administrar a cada uno de nosotros. El segundo principio que estudiamos fue que nuestro corazón siempre va donde ponemos el dinero de Dios. Y donde nosotros pongamos el dinero de Dios, ahí es donde va a dirigirse nuestro corazón. Ahí es donde se va a dirigir todo lo que hacemos. Cada clase que hemos tenido nos ha llevado a reflexionar. Yo espero que nos haya llevado a cada uno a eso, ¿verdad? A reflexionar, a pensar, a decir, quiero hacer un cambio en esta área. Tercer principio, mi hogar es en el cielo y no en la tierra. ¿Saben? Es tan interesante cuando tú de verdad piensas que tu hogar está en el cielo. Cuando tú piensas, estoy aquí de paso, hablamos ahí, somos peregrinos, estamos de paso en la tierra. ¿Cuánto va a durar nuestra vida? No sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que el lugar que nos espera, el lugar donde yo quiero invertir todo, es en el cielo. Amén. Pero nosotros venimos a la iglesia y claro, celebramos lo que Dios nos encargó, la alabanza, la confraternidad, la Santa Cena, pero nuestros ojos no están puestos en la reunión, nuestros ojos están puestos en lo que queremos llegar a alcanzar, en lo que queremos estar eternamente glorificando y alabando a Dios. Por eso es que tenemos que tener muy consciente que nuestra vida es simplemente de paso aquí en la tierra. El cuarto principio, recuerda que hablábamos la última clase, decíamos no debemos de vivir para el punto, sino para la línea. Y hablábamos el punto es la vida ahorita en el momento, y de ese punto se extiende nuestra vida eterna, que es la línea donde vamos a estar eternamente. El punto es un punto en toda la eternidad, y la línea, que es lo que queremos llegar, es lo que vamos a vivir eternamente. Entonces hoy vamos a seguir, amén. Ya traen sus cinturones abrochados hoy, bien, listos y enfocados para decir: Dios, háblanos, muéstranos. Y otra vez, hermano, lo que vamos a estudiar es retante. Yo en mi propia vida lo veo, es retante, pero es algo que no en la iglesia hablamos lo que Dios nos enseña en la Biblia, ¿verdad? Y a veces podemos decir: no, es que yo veo esto de esta manera. No, la Biblia es muy clara y es muy directa, las escrituras son muy directas, y mi deber como un ministro es enseñar lo que la Biblia nos enseña. Si a ti te gusta o no te gusta, ese es un problema personal que tú tendrás con Dios, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta, y ahorita vamos a ver cómo reaccionó mucha gente en la Biblia, y vamos a entender esto un poquito más, pero necesitamos entender que es algo que tiene que haber una convicción. Así como nosotros tenemos la plena convicción que el pecado mata nuestras vidas, y hemos hablado de cada pecado, debemos tener la misma convicción para tomar la Santa Cena, la misma convicción para ofrendar, la misma convicción para darnos, la misma convicción para ser discípulos. Son cosas que deben de estar siempre en nuestra vida. Amén. Vamos a ir al principio número 5, es el que vamos a ver ahorita en 1 Timoteo. Principio número 5: la generosidad es el único antídoto contra el materialismo. Alex, si me pasan mis lentes, están ahí en una parte de la generosidad es el único antídoto contra el materialismo. Cuando nosotros queremos entender eso, necesitamos regresar y otra vez volver a ver a Pablo, como él hablaba, la recomendación que él daba ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¿Sabes? Pablo estaba hablando acerca de la importancia, estaba hablando acerca de cómo hacerlo. Decía, ordena, manda a ellos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos. Estaba hablando de lo que el pecado de la avaricia podía llegar, ¿verdad? Y estaba dando instrucciones directas de cómo debería de hablar y cómo debería estar con ellos, qué debería de enseñar. ¿Saben? El antídoto perfecto para poder dar, para poder quitar el materialismo está. Piénsalo en nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que Dios es tan sabio, pone en las parejas, en los matrimonios, somos diferentes. Siempre una pareja, uno es más dadivoso y otro es más codo, ¿no es cierto? Pero yo lo he compartido. En mi caso, mi esposa ella se desprende de todo y son objetos, son cosas. Yo no es mi tendencia es como, no, es que eso no, ¿verdad? Y es mi lucha. Pero algo que yo aprecio mucho es cómo ella me ayuda. Pero lo que he visto es cuando ella da y yo doy, o sea, me hace ver la necesidad de hacerlo de esa manera. Veo la alegría que causa en mi corazón. ¿Sabe? La verdad no fue tan difícil. Tal vez en el momento, pero es donde entiendo eso. O sea, ¿cuál es el antídoto para trabajar contra mi materialismo? ¿Cuál es la manera como yo puedo desprenderme de eso que me atora? Pues la única manera es dar. La manera como Dios me enseña, entre más des, más tu corazón va a cambiar. Entre más tú te estés dispuesto a dar, vas a transformar tu corazón. Y este es un tema que sin duda vemos cómo causó tanto impacto. Vamos a leer en la Biblia, vamos a ir a una escritura que ya leímos la vez pasada. Vamos a ver este pasaje, porque este pasaje es increíble. Ya lo estudiamos o leímos parte de él, pero vamos a ver, lo que vamos a ver ahorita son diferentes reacciones que tuvieron personas
que seguían a Jesús. Y ahora, ¿por qué seguían las personas a Jesús? ¿Qué querían? ¿Qué deseaban? ¿Qué crees que buscaban? Estar bien con Él, buscaban la vida eterna, como este hombre que llegó aquí a hablarle. Vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer rápidamente. Dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de Él. Fíjate, nos muestra primeramente la urgencia que tenía. Luego: maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! Mira qué tipo de hombre llegó ahí. Mira los valores que tenía, mira su actitud. Pero luego dijo: maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¿No es retante que alguien así llegara con él? Imagínate el tipo de persona. Y sin embargo Jesús le dice, Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta, anda y vende todo, no una parte, le dijo, todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿De qué está hablando? De lo que estamos estudiando. ¿Quieres tener tesoros en el cielo? Él estaba hablando acerca de eso. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de su palabra. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamar Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo aquel que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Fíjate qué pasaje donde, ¿qué vemos ahí? Primeramente este hombre rico. Vemos al hombre rico que llega, y fíjate cuál fue su respuesta. Obviamente él llegaba buscando ¿qué? Buscando la vida eterna, era obvio. Había vivido esa manera, mira el estilo de vida que llevaba. Sin embargo, sabía, algo me falta. Por eso era un seguidor de Jesús, estaba siguiendo y quería saber qué le hacía falta a él. Llega, le pregunta a Jesús. Sin embargo, este hombre se desanimó. Dice la Biblia, si ves ahí en el versículo 22, dice que se desanimó. Que se desanimó y se fue ¿cómo? Muy triste. Jesús da la respuesta de lo que andaba buscando. Sin embargo, dice la Biblia que él se desanimó. Se desanimó porque lo vio muy difícil. ¿Por qué? Dice, porque era muy rico. Y luego se fue muy triste porque obviamente no estuvo dispuesto a hacerlo. Y a veces suena, nos quedamos ahí, pero no, a veces no pensamos un poco. Es como hoy. Como hoy nos pasa, muchas veces buscamos un lugar donde nos digan lo que a nosotros nos gusta escuchar. Tratamos de buscar a Dios no en base a lo que su palabra nos enseñe, pero lo que nuestros oídos quieren recibir. Y cuando no recibimos esa noticia o cuando no recibimos esa respuesta, buscamos otro lugar. Por eso es que tenemos tantas denominaciones, porque la gente busca lo que le gusta. La gente le gusta escuchar lo que cree que debe de ser o lo que piensa que debe ser una relación con Dios. Me puse a pensar en este hombre, se fue triste, pero andaba buscando algo. Entonces no se quedó ahí, tuvo que haber como, ¿por qué lo digo? Porque obviamente 24 años como ministro me da la experiencia para saber lo que la gente hace cuando no dice, no, esto es muy difícil, no quiero seguir. ¿Qué va? Busca otro lugar. Y tal vez cuando llegas a otro lugar, o yo hago aquí, cuando alguien viene y me dice, bueno, vengo de tal iglesia, yo le pregunto, ¿por qué vienes de tu iglesia? O sea, ¿qué te hace dejar tu iglesia o venir acá, verdad? ¿Y sabes cuáles son las respuestas que mucha gente da? Es que yo busco algo más profundo. Lo que he estado buscando allá es muy superficial, es muy básico. Yo necesito más enseñanza, yo necesito más esto.
Otros dicen, ¿sabes qué? Yo busco simplemente un lugar donde congregarme. Dios está en cualquier lugar, entonces donde yo lo escuche, estoy bien ahí con Dios. Pero yo estoy seguro que a este hombre, si llegó a alguna sinagoga y le preguntaron, ¿por qué no seguiste a Jesús? Él no dijo, ¿sabes qué? La verdad es porque soy muy avaro y no quise dejar mis riquezas para seguirlo. Sería la última respuesta que él hubiera dado, porque nosotros igual decimos que, ¿sabes qué? Fui ahí y me confrontaron porque tenía 3 esposas y me pedían que las deje, entonces yo no estoy dispuesto, por eso me cambié. Nadie diría eso, ¿verdad? Diría, no me gustó porque ahí la alabanza es muy ruidosa, ese Diego con el bajo no deja, ya nos tienen mareados ahí, ¿verdad? O el que canta Israel es muy gritón y ahí lo vemos. O sea, buscaríamos algo que no nos gustara, pero la realidad, si alguien nos confrontara, diría, ¿de verdad fue eso? Dirías, bueno, la realidad es que fui confrontado con mi estilo de vida y la respuesta que me dieron bíblica no me gustó y por eso busqué un lugar donde no sean tan radicales como ustedes tal vez son. O donde me permitan practicar amar a Dios y al mismo tiempo me permitan seguir el mismo estilo de vida que yo estoy queriendo. Pero hermanos, eso no es el mensaje que Dios quiere darnos. Si Dios hubiera sido eso, sería un pecado como un predicador o como alguien que enseña de la palabra de Dios, porque mi deber es enseñar lo que la Biblia nos habla con respecto a su palabra. ¿Amén? Entonces la gente quiere escuchar y muchas veces vemos así, enmascaramos lo que queremos escuchar. Y tal vez hoy yo me siento, al estudiar esto, me siento incómodo con el tema. Pero ahora, no me siento incómodo con el autor del libro, no me siento incómodo con el que me ha ayudado con esto, me siento incómodo con quién, con Dios. Y Dios te está retando. Yo tengo que tomar cambios. Si yo tengo un problema, ¿con quién es? Con Dios. Si tú tienes un problema, no es conmigo. Yo simplemente te estoy diciendo lo que la Biblia nos enseña. Tú sabrás si lo haces o no lo haces, si lo practicas o no lo practicas. Pero nuestro deber como ministros es enseñar eso. Fíjate, esa fue la respuesta de quién, de el hombre rico. Pero fíjate, los discípulos también reaccionaron. En el versículo 22 dice la Biblia que se asombraron. Y si sigues adelante en el versículo 26 dice, utilizan en algunas versiones, dice otra palabra, otra traducción, y dice atónitos. O sea, una vez se asombraron, en otra vez se quedaron atónitos, petrificados, porque la enseñanza, claro, era muy radical. Imagínate, ellos están ahí. Quiero que pienses en ellos. Ellos están trabajando. Jesús habla, ¿sabe qué? Vamos a predicar acá, vamos a la montaña, vamos a hablar, y está predicando. Y de repente llega un hombre como este. Imagínate que llega a tu charla, imagínate que lo invitaste hoy al servicio. Dices, sí, ya llegó, hoy es el día, y hoy vamos a hablar de los tesoros. Mejor lo hubieran traído dentro de 15 días, que ya no vamos a hablar de eso, ¿verdad? O tal vez tu amigo, es la primera vez que vienes y dices, wow, ya vi para dónde me invitaron, aquí me están buscando algo, ¿verdad? Pero fíjate, los discípulos vieron, sé que se asombraron de la enseñanza. Y ellos estaban, obviamente, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá hacer eso? La expectativa, obviamente, que Dios estaba pensando. Y tal vez ellos, y otra vez todo esto luego como pensamientos de discípulos, ¿verdad? Tal vez ellos pensaron, pero ¿qué tiene en mente Jesús? Si este hombre podía haber, con su dinero podía ayudar para financiar las misiones. Este hombre es un buen hombre, mira su estilo de vida, mira cómo va, o sea, cómo lo deja ir así. Porque para nuestros ojos, él sería una buena persona, ¿verdad? Pero para los ojos de Jesús, su expectativa, él no quería su dinero, porque el dinero no era del rico. ¿De quién era? De Dios. ¿Qué quería Jesús de él? Su corazón. Lo que Jesús buscaba no era lo que él fuera a dar, porque no era para él. Si eso hubiera sido, entonces hubiera dicho, ¿sabes qué? Te la paso, vente con nosotros y nos vas a ayudar para andar por todo Galilea. Porque lo que él quería era ¿qué? Su corazón. Pero los discípulos se asombraron. Ahora, vemos ahí, anótalo como referencia, aquí te la puse, Juan 6:66, Jesús seguía predicando cosas y luego muchos de los discípulos, muchos de los que andaban con él, ¿qué hicieron? Se apartaron, ya no quisieron. Fíjate, es interesante. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los gentiles. Estamos hablando, los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. No les gustó, era demasiado radical. Es retante, porque realmente ser un discípulo nos lleva a seguir a Dios de la manera que Él quiere. Claro, yo sé que para todos nos puede, a cada uno de nosotros nos puede costar mucho trabajo el estilo de vida que Dios nos está llamando. Pero ese es el llamado bíblico, amén. Esa es la expectativa de Dios para nosotros en nuestra vida. Esa fue la respuesta de los discípulos. Mira ahora los fariseos. Lucas
Lucas capítulo 16, versículo 14-15. Obviamente le estaba dando una parábola hablando acerca del dinero precisamente. Y decía, oían todo esto los fariseos, a quien les encantaba ¿qué? El dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce ¿qué? Sus corazones. Fíjate, a mí me impresiona. A veces no vemos los detalles, ¿verdad? Siempre vemos a los fariseos como los fariseos, los religiosos, los que discutían. Pero aquí dice algo muy específico. Dice, ¿les encantaba qué? El dinero. Y Jesús estaba hablando de qué? Del dinero. ¿Cuál fue su respuesta de estos hombres? ¿Qué fue lo que hicieron? Se empezaron a burlar de quién? De Jesús. Se burlaron del Hijo de Dios. Y sabes, muchas veces es exactamente lo mismo con nosotros. Pensamos, oh, no es cierto, Jesús nos dice así, y nos burlamos. ¿Qué es eso? Son enseñanzas que Dios puso. Una convicción que creo que debemos de tener en la iglesia, hermanos. Hay mucha gente rica. Bueno, no mucha. La gente rica vive en pecado igual que el pobre. Y nosotros tenemos que evitar, y lo hemos hablado alguna vez, ese estereotipo que tenemos. Necesitamos ver al rico de la misma manera que vemos al pobre. Porque a veces vemos a las personas ricas como su vida está solucionada y pueden tener una casa increíble, pero viven en infidelidad, viven en inmoralidad, viven robando, quién sabe cómo han hecho sus fortunas. Y en la misma casa del pobre igual, hay infidelidad, hay carencia, lo que tú quieras, pero el pecado es pecado y no importa si es rico o es pobre. Y nosotros tenemos que tener una convicción de nunca poner, yo me enfoco en esto, yo me enfoco en aquello. Tenemos que salvar almas, amén. Pero no tener ese miedo. Jesús entraba a este tipo de gente. A veces tenemos miedo porque pensamos, ¿cómo van a reaccionar? ¿Se van a burlar de mí como hicieron los fariseos? ¿Sí? ¿No van a querer responder como hizo el hombre rico? Pero también vemos que en la Biblia hubo hombres ricos que respondieron de una manera increíble, como vemos en Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 8, ya todos sabemos la historia de Zaqueo. Fíjate, Zaqueo tuvo la misma oportunidad, otro hombre rico que llegó y tuvo la misma oportunidad que tuvo el rico. La diferencia con ellos es que Zaqueo, Jesús se quedó con él en la noche. Qué increíble, ¿no? Pero luego ahí en esa parte vemos que Zaqueo después de hablar con Jesús, ¿qué hizo? Dijo, si he robado o si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Él estuvo dispuesto a hacer a un lado sus riquezas para enfocarse en lo que había encontrado. Y entonces fue cuando Jesús dijo, aleluya, porque ha llegado la salvación a esta casa. Porque el punto había sido principalmente ¿dónde? Entró en el corazón de este hombre, de entender que las riquezas son cosas que podemos tener o no podemos tener, y que tengamos que entender que no son nuestras, sino que son de Dios, y que a Dios es a quien tenemos que administrar lo que nos ha dado. La vida cristiana, hermanos, no se puede separar, no puede haber ningún momento que separemos la vida cristiana del dar, porque el cristianismo está enfocado en dar. El cristianismo está enfocado en todos los aspectos. Juan Wesley, este hombre formador de los metodistas principalmente, fíjate lo que él escribió: el dinero nunca se queda conmigo, me quemaría si lo hiciera. ¿Qué tal? Así nos pasa a veces, nos quema, pero gastándolo en las tiendas, gastándolo lo primero que nos llega. Y él dice, pero fíjate la razón que él da, dice, lo tiro de mis manos tan pronto como sea posible, para que no pueda encontrar un camino a mi corazón. ¿Sabes? Cuando yo leí eso me impactó mucho, porque pensé, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es cuando uno empieza a recibir el dinero, empieza a llegar al corazón? Pero el problema es cuando el corazón lo acepta, cuando el corazón lo pone. Y podemos no tener nada, no hemos dicho ser materialistas, ¿verdad? Podemos tener esa ambición de querer tener y vivimos pensando, voy a tener. Y es lo mismo que si tuviéramos muchísimo dinero. Pero aquí lo que él estaba expresando, y lo dijo varias veces, otra vez él estaba andando ronda con un terrateniente muy rico, y estaba viendo sus fincas y lo llevó a ver todas sus posesiones. El hombre lo llevó a ver sus fincas, sus caballos, todo lo que tenía. Y con el otro hombre muy orgulloso, al terminar el paseo, al final del día, dice, ¿qué te parece? Como diciendo, ¿qué te parecen todas mis riquezas casi que tengo, verdad? Y le digo, pues te va a costar. La respuesta de él fue, híjole, pues tienes muchos problemas, ¿verdad? Vas a tener mucho te va a costar mucho dejar todo eso cuando te vayas, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, él estaba pensando, este hombre tiene tanto, está tan ocupado en sus cosas materiales, que en el momento que las tenga que dejar, para él va a ser un gran
sacrificio. En lugar de ser una bendición, se vuelve un suplicio, ¿verdad? Cuando vemos todo esto, hermanos, nos reta, porque nos damos cuenta, ay, qué tan fácil es que nosotros tengamos ese corazón, qué tan fácil es que nos desviemos, qué tan fácil es poner excusas por qué no damos a Dios. Y sabes, una de las cosas que tenemos, yo aprecio mucho, de verdad, de algo que hemos hablado, esta iglesia es una iglesia que sin duda Dios ha bendecido de una manera en grande. Es una iglesia que hemos dado, es una iglesia que sin duda por algo nos puede mandar misiones, por algo hemos hecho, porque sin duda nuestra convicción está bien firme. Pero aún nosotros, hermanos, tenemos que pensar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos siguiendo realmente el plan bíblico que Dios nos enseña? ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? Y aquí es donde decía, tenemos que entender cómo Dios nos llama. Con todo esto que hemos hecho, yo he tomado, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que poner? He estado compartiendo en las clases. ¿Dónde empezamos? Sin duda, bueno, empecemos con las convicciones básicas, ¿verdad? Levítico 27, ¿de dónde viene todo? ¿Dónde empiezo? Pues empecemos donde empezó Dios, en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la Biblia. Levítico 27, 30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano, de los sembrados, fruto de los árboles, ¿pertenece a quién? Al Señor. Pues le está consagrado un diezmo de todo desde la tierra. Si el grano de la tierra o la fruta de los árboles pertenece al Señor, es santo al Señor. Fíjate, aquí no está hablando de algo que para nosotros no es nuevo, lo sabemos. Significado de la palabra diezmo, ¿qué es? La décima parte. La décima parte de lo que nosotros tenemos. Ahora, en otras palabras, nosotros deberíamos, según la Biblia, dar nuestras primicias, el 10%. Es lo que la Biblia en el Antiguo Testamento nos llama. Vamos a ver otra escritura solo por referencia. Proverbios 3, versículo 9. Honra al Señor ¿con qué? Con tus riquezas. Con los primeros frutos ¿de qué? De tus cosechas. O sea, un discípulo, un hijo de Dios, lo primero que debe de estar pensando es: lo que le voy a dar a Dios son mis primicias, no lo último, lo que me quede, lo que yo le pueda dar, ¿no? Y saben, aún en la iglesia tenemos que cambiar mucho ese pensamiento. Yo sé que muchos dan generosamente y agradezco, de verdad. Pero yo lo que quiero que entendamos en este taller es que Dios no nos pide algo nuestro, Dios nos pide lo que es de Él, ¿verdad? Y nos llama a reflexionar sobre si lo que nosotros damos son nuestras primicias. Por ejemplo, una primicia era cuando ellos llegaban, tenían lo primero que hacían era apartar, porque eran las primicias, o sea, lo primero que deberían de dar a Dios. Y ya después hacer. Yo pienso esto porque veo que muchas veces, y esto tú cuestionas, muchos de ustedes ni saben cuál es su 10%, porque tal vez ni han tomado el tiempo de decir, en verdad, cuál es mi 10%. Es muy fácil, o sea, tú sacas tu total de ingresos y lo multiplicas por punto 1, te da el porcentaje del 10% de lo que serían nuestras primicias. Pregunta no es tanto eso, la pregunta que tal vez nosotros nos deberíamos de hacer: por lo menos damos eso. Y eso tú lo debes de hacer, o sea, es algo que tú fácilmente puedes hacer. Yo sé, inmediatamente llegan ideas, llegan formas de pensar. Y algo que quiero que quede muy claro, hermanos: honestamente, yo no sé cuánto das, y honestamente no me interesa, no es mi trabajo. Ni los líderes, ni Alex, ni Nacho, los líderes, el staff, no lo sabemos. La única persona que sabe o que llegan de alguna manera son los administradores, porque están encargados de la administración, nada más. Pero nosotros no. Y no nos interesa, porque mi propósito no es que des. Tú sabrás si le das a Dios o no le das. Mi responsabilidad es enseñar a la iglesia lo que debemos dar a Dios o cómo debemos dar a Dios. Y cada uno de nosotros tomará su respuesta o tomará su decisión de cómo hacerlo. Pero a veces pensamos, es que, y vamos a estudiar más esto en las clases de semana, pero es muy interesante poner, por ejemplo, yo hace 7 años que les compartí que dimos un taller de esto, que fíjate, fue la última vez que hablamos de esto. Yo les enseñaba un presupuesto que sigo aplicando. En mi presupuesto que yo hago, todos debemos de tener un presupuesto. ¿Por qué en la iglesia pedimos tener un presupuesto? Porque la iglesia no puede operar sin un presupuesto. No podemos planear tener internos si no hay un presupuesto. No podemos planear si vamos a seguir en este salón si no hay un presupuesto. No podemos planear si vamos a mandar otra misión porque no hay presupuesto. Para poder planear, como en cualquier cosa, necesitamos saber con qué contamos para poder realizarlo, ¿verdad?
Entonces, una de las cosas que operamos es a través del presupuesto. El presupuesto que nos pide la iglesia es simplemente para saber cuánto la iglesia podemos dar y saber si nosotros pudiéramos tener un interno más, si pudiéramos tener otro lugar para reunirnos. Es la manera que operamos. Fíjate, piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú pusiste tu presupuesto? Que tú sabes cuánto fue tu presupuesto. Y sobre todo, que cumplimos nuestro presupuesto, ¿verdad? Yo en el presupuesto que hice, y es como nosotros podemos identificar las primicias, yo tengo el renglón donde empiezan mis egresos y los 3 primeros rubros de mis gastos. El primero es mi ofrenda semanal. El segundo rubro es mi ofrenda especial. Y el tercer rubro es mi ofrenda ajo. Después de esos 3 rubros, que los tengo aparte, ya empiezo con los gastos de mi vida, de lo que yo necesito en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que debo dar el 10% a Dios. Y entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. No dice eso, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero lo que queremos entender, hermanos, es, a mí me lleva a cuestionar, ¿estoy dando eso? ¿Realmente yo estoy dispuesto a? ¿Por qué? Cuando los hijos de Dios no daban, ¿tú crees que Dios se quedaba callado? ¿Tú crees que él estaba contento? No, porque para él era una convicción. Era una manera, y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a la Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Este es fuerte lo que dice aquí. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están. ¿Sabes? Esto es fuerte, ¿no? Porque algo que yo estaba viendo, es interesante. A veces decimos, no, es que la ofrenda, Dios separa. ¿Qué separa? Los diezmos y en las ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque ya lo hemos hablado. Un judío típico, un judío comprometido en esa época llegaba a dar hasta el 40, 33%, 35% anual. Ahora, ellos tenían lo que nosotros llamamos nuestra ofrenda semanal, o sea, sus primicias. Y luego tenían sus ofrendas para diferentes cosas, festivales, actividades, diferentes cosas que ellos tenían. Pero luego venían las ofrendas voluntarias, que esa era una ofrenda que hacían, no entraban dentro de ello. O sea, los judíos veían las ofrendas de Dios obligatorias y ya las voluntarias eran algo que ellos querían dar, algo que ellos estaban dispuestos a ayudar a un necesitado, esos ya eran ofrendas voluntarias que ellos hacían. Pero a mí lo que me impacta, imagínate, ellos daban hasta el 33% de sus ingresos anualmente. ¿Qué tal? ¿Suena fuerte o no suena fuerte? Suena bastante fuerte, ¿verdad? Y yo sé, cualquiera que oyera esto diría, no, estás loco. Bueno, esa es la expectativa que Dios tenía, la expectativa, y era lo que los judíos cumplían, ¿verdad? Un judío que estaba comprometido, era lo que sí. Y obviamente ellos estaban dando y dando y dando. Yo quiero que entendamos, hermanos, a veces decimos, bueno, como esta escritura que estamos pensando, ¿y cómo preguntaban, o como ellos decían, ¿acaso roba el hombre a Dios? El dinero que nosotros damos, claro que entra a la iglesia, pero es de Dios. O sea, nosotros no engañamos. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver después. Pero él decía, ¿cómo me engañan? Simplemente como referencia, vamos a ver aquí, anótala, Malaquías 1:8. ¿Sabes cómo robaban? Porque le traían vacas enfermas. O sea, el pueblo estaba tan mal espiritualmente que decían, claro, tenemos que ofrendar. Pero mira, tengo esa vaca que no me sirve para nada. Nada. Nos está pidiendo que demos es de mis primicias. ¿Cómo se asemeja a nosotros? Cuando nosotros dice que demos nuestras primicias, una convicción debe ser preparar nuestro ofrenda, ¿verdad? Pero llegar y decir, sabes que Dios, esto es. Pero tú tienes que tener conscientemente cuánto es lo que tú ofreces a Dios y mantenernos en esa expectativa, porque lo que a Dios no le gustaba es que le dieran lo que no le sirve. Y hoy, por el mundo en que vivimos, hermanos, estamos muy contaminados de no. Esto no, o sea, sí, hay que dar, eso ya no me sirve, dásela. Esa tele que está aquí ya ni funciona, pues nada. Estamos dando a la iglesia, estamos dando a alguien, ¿verdad? O la ofrenda, bueno, hay que sacar primero todos los gastos y a ver cuánto nos queda, y entonces es la misma manera que podemos aplicar esto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo damos? Pues obviamente no damos
con el corazón. Damos lo que queremos dar, o lo que creemos que debemos dar, o como queremos dar. Y lo que Dios está llamando aquí principalmente, está diciendo que ustedes sí lo están robando. Me están robando a mí, no a la iglesia, no a otra persona. Me están robando directamente a mí. Y en el mismo contexto, fíjate lo que dice ahí adelante en Malaquías 3:10. Les dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y dice: pruébame a ver si no es cierto. Y en esto dice el Señor Todopoderoso: vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿No es cierto eso? Y sabes, cuando oímos esto, yo sé todos, es nuestra tentación, ¿verdad? Si no son creyentes, es cierto, pero es difícil. Voy a ir gradualmente, ¿verdad? Primero tengo que ponerlo, ¿verdad? Y vamos así. Y nuestra tendencia es: si daba 5, si doy 5%, 1%, 2%, 3%, voy a dar 5, y así hasta que llegue al 10, ¿verdad? Me impactó mucho una comparación que ponía. Es como decir: yo robo 10 veces al mes, pero después de eso, y oír esta enseñanza, no puedo. Entonces ya no voy a robar 3 veces al mes. ¿Qué quiere decir? Gradualmente voy bajando, no estoy quitando el pecado de lo que Dios me está hablando. Está diciendo: estoy quitando, voy a seguir robando, voy a seguir pecando con Dios, sigo haciendo exactamente lo mismo, porque no es gradualmente. Algo interesante es que Jesús estaba mostrando, realmente validando todo eso. O sea, porque a veces hablamos del diezmo, pero no entendemos. Jesús no lo quitó. O sea, Jesús nos llamó a superarlo. Se superen a los maestros de la ley, superen a esa gente, pero sobre todo aquí en esta escritura, Mateo 23, versículo 23, dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. O sea, está hablando claramente, diciendo: no podemos quitar la otra enseñanza. No podemos. Él lo dijo, está bien, en el Nuevo Testamento ya no se volvió a hablar de eso. Los apóstoles ya no volvieron a hablar de eso, pero Jesús lo dejó muy claro. Tenemos, obviamente, debían haber practicado sin descuidar aquello. ¿Por qué? Porque Él siempre nos llamó a una expectativa superior. Si lo que ahora hemos recibido es mayor, debemos ir más allá. Debemos de superar lo que hemos alcanzado. Y es ahí donde necesitamos entender, hermanos, qué tan importante cuando Jesús valida, como diciendo, nuestro propósito. ¿Sabes? Estadísticas hoy en el mundo muestran que las personas cristianas no dan ni cerca del 4% de su ofrenda a Dios. Y es cierto. Piénsalo tú mismo. Eso es individual. Tú hoy mismo haz tu presupuesto. Ve cuánto dice el mes pasado y te vas a dar cuenta qué tan cerca estás de esa expectativa. Porque la realidad nos cuesta trabajo. Algo que el autor del libro llega y dice a una persona, dice: ¿cómo puedo saber, cómo puedo responder a alguien cuando me dice que no puedo diezmar? O sea, yo creo que si Dios lo puso es porque sí podemos hacerlo, ¿estás de acuerdo? Pero hay algo que no. Entonces dijo: ¿cómo puedo? Todo lo que hizo fue preguntar a una persona: a ver, si tú das el 10%, ¿vas a morir? Y esa persona dice: no voy a morir. Entonces quiere decir que sí puedes dar, pero no lo das porque no quieres dar. Y es cierto. O sea, si te pones a ver, realmente un 10% no nos va a matar, no nos va a quitar. Claro, yo no estoy diciendo que es fácil, nos va a llevar a sacrificar de acuerdo al estilo de vida que tengamos. Por eso es un porcentaje, no son cantidades. Obviamente nos cambia el estilo de vida, pero cuando entendemos todos esos principios, tú los empiezas a poner en práctica y te das cuenta: ¿sabes qué? Tiene razón. ¿Sabes qué? Hay una realidad, pero claro, no nos gusta porque claro, cuesta. Es mucho más fácil vivir con el 40, 30, 50, 80, 100%, pero con Dios, a vivir con el 100%, pero sin Dios. La gente puede tener mucho más, puede causarnos daño o impactar o no sé, como hacernos sentir menos,
Pero tenemos que reconocer una cosa: nosotros tenemos a Dios. Es nuestra mayor fortaleza. Que la gente se va a burlar porque tú vives tal vez no como ellos, tú no traes un coche de marca, tú no traes un reloj de marca o ropa de marca. Sí, en la sociedad eso es muy valorado, pero un cristiano puede tenerlo. No tengo eso, pero tengo mucho más con Dios. Es algo que nosotros tenemos que poner fuertemente en nuestro corazón. Amén. Lo increíble es que nadie ha sido dañado por dar generosamente, al contrario, ha sido beneficiado. Y ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Eso nos lleva al sexto principio y el último de la serie. Dios nos prospera, amén, no para mejorar el nivel de nuestra vida, sino para mejorar el nivel de ¿qué? De nuestra generosidad. ¿Qué tal ese punto? Imagínate, a mí me impresiona mucho y es cierto. Lo ves tú a cada momento, lo ves tú en cada detalle. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9. ¿Cuántas veces lo hemos leído y hemos hablado de esa escritura? 2 Corintios 9, versículos 10 y 11. El que suple la semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. Entonces Dios nos da, no para que lo derrochemos. Dios nos da más, no para que tengamos otro estilo de vida. Dios no nos da más o no nos bendice más para gastarlo. Dios nos lo da para que nosotros podamos ¿qué? Ayudar, para que nosotros podamos aprender a ser ¿qué? Más generosos, para que aprendamos a dar con generosidad. Cuando llega algo extra a nosotros, ¿qué decimos inmediatamente? ¡Ay, qué bendición! ¿No es cierto? De repente tú ves tu cheque y de repente por algo el jefe o alguien te puso un extra ahí y lo primero que decimos es ¡qué bendición! Claro, porque en el momento se siente una bendición. Ahora, sí es una bendición, sin duda Dios nos da. Otra vez, no para que vivamos. Dios no nos llama, hermanos, a vivir de una manera miserable. Dios no nos llama a vivir en la pobreza o vivir, no. Dios nos llama a vivir moderadamente, normal, pero aprender a dar, y entre más tengamos, podamos dar. Es lo que Dios quiere poner en nuestras vidas, que nuestro principio principal nosotros podamos entender. A veces es una prueba, y es triste. Muchas veces hemos visto en la iglesia a alguien que es bien bendecido por Dios y no pasa nada. ¿Cuál es la prueba? Ya no viene a la iglesia, se desapareció. Todos somos tentados. Yo quiero compartir eso brevemente. Es una anécdota. Bueno, ya les compartí un poquito, pero ahorita la voy a contar totalmente cómo fue en mi propia vida en esta área. Y lo que te voy a compartir no te lo digo en manera para enorgullecerme. Si te lo comparto es porque veo sus principios en mi propia vida. Mi familia, como tú sabes, venimos de la Ciudad de México. Yo nací en el DF. Vengo de una familia clase media alta, donde vivía mi papá comerciante. Él fue pionero de lo que hoy ustedes conocen como empresa Food Alimentos. Todos los embutidos que comes de food, de salchicha, jamón, todo eso. Mi papá fue pionero, hace 40 años empezó, bueno, ahorita ya hace 50 casi años, más de 50 años, él empezó con el dueño de la empresa, era un judío. La empresa en aquel entonces se llamaba Brenner, donde empezaron obviamente de la nada, ¿verdad? Empezaron a fabricar los jamones, las salchichas, y obviamente en aquella época pues el hombre le dio a mi papá, le dijo: mira, aquí está toda la Ciudad de México, tú puedes vender donde tú quieras, yo te vendo a ti y tú vendes donde tú quieras. Claro, con mi papá había otras 5 personas que se dedicaban a lo mismo, 6, así empezó. Hoy es una de las empresas más fuertes a nivel nacional y en muchos lugares de Centro y Sudamérica, ¿verdad? Que llega a todos los productos. Bueno, para hacerte ver qué tan buen negocio era, cuando yo era universitario, déjame decirte, mi casa en México, vivía mi papá y mi mamá, los dos en una casa media, o sea, no en una mansión, pero una casa bien, los dos con sus carros del año, grandes, no carros pequeños. Mi hermana la mayor vivía en Canadá, le pagaban la escuela en Canadá, le pagaban la casa en Canadá, le pagaban la comida en Canadá. Mi hermana la del medio estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, en Querétaro, le pagaban la casa en Querétaro, le pagaban la comida en Querétaro, con su carro del año a la puerta en Querétaro. Yo vivía aquí en Monterrey, estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, me pagaban mi casa, bueno, yo aquí vivía en un departamento, mi departamento en Monterrey, con mi casa, mi comida,
y mi carro de la puerta. No estábamos becados, la verdad era, en aquel entonces parece que no, pero era mucho, ¿verdad? Mi papá falleció cuando yo ya era vecino. Y yo vi una oportunidad porque obviamente dije, bueno, si nos dio tanto a la familia, ¿cómo podríamos utilizar eso en la iglesia? Entonces yo empecé, no cerré el negocio en ese momento porque hablé con los encargados de la iglesia y les dije que me gustaría poder aprovechar eso, trabajar en el negocio de mi papá, en la iglesia, y que mi sueldo a futuro ya no tenga que venir de la iglesia y al mismo tiempo generar una empresa para la iglesia, ¿verdad? Y así empezamos. Dos hermanos empezaron a trabajar ahí en la iglesia, que hoy por cierto esos dos hermanos son líderes de una iglesia aquí en la República Mexicana, que trabajaba como empleados míos en esa empresa y me ayudaban en el área financiera. Nacho era mi auditor en esa empresa, él también trabajaba ahí. Pagábamos la casa de mi mamá donde ella vivía, porque era viuda, y pagábamos, nos permitió en ese año y medio que la viví, lo trabajamos, aportar mucho a la iglesia, donar, hacer aumentar nuestra ofrenda, ayudar a personas. Pero obviamente, ¿era una bendición o no era una bendición? Claro que sí, y el enfoque estaba bien. Pero ¿qué pasó? Empecé a sentir mi corazón luchar, porque empecé a sentir mi billetera, ¿qué? Inflada. Empecé a sentir una lucha. Y es increíble, oramos mi esposa y yo a Dios y le pedimos, Dios, muéstranos. O sea, nosotros no quería involucrarme en eso, ¿verdad? O sea, yo quería seguir con el principio, pero me estaba dando cuenta la lucha que yo estaba sintiendo. Fue increíble, oramos y a las semanas nos llamaron y nos pidieron ir a dirigir la iglesia a Guatemala. Obviamente ir a dirigir la iglesia a Guatemala significaba tienes que cerrar el negocio, o sea, se acabó. ¿Sabes? Fue una decisión en el momento. Pero ¿sabes qué? Cerramos el negocio. Cerramos el negocio, vendimos todo, malbaratamos tal vez algunas cosas. Hoy esa empresa ya no existe, ya desapareció. Pero Dios nos ha bendecido muchísimo. Fuimos a Guatemala, estuvimos 2 años allá. Lo que vimos allá, lo que Dios hizo fue increíble. Cambió nuestros corazones, cambió toda nuestra mentalidad. Y lo que ha hecho a través de los años es increíble. Es increíble cómo Dios responde. Dios da las pruebas, pero es una prueba porque a veces cuando nos llega algo pensamos, ahora es cuando, ¿verdad? Y tristemente mucha gente se va porque encuentra su tesoro en otro lugar. Ahora, si podemos usarlo, a mí me anima mucho. ¿Por qué? Esa pareja que veíamos ahí, hoy yo los veo, trabajaban ahí un tiempo, fue retante, pero ahora dirigen una iglesia, esa iglesia está creciendo, están animados, están contentos. Pero qué increíble cómo Dios hace. Veo a mi mamá, sigue siendo una discípula, sus carencias, al contrario, Dios le ha dado más. De lo que tenía le ha dado más. Digo, Dios, eres bondadoso, porque ella pensó que al cerrar el negocio se acababa cómo iba a vivir ella, ¿verdad? Sin embargo, Dios le ha dado, Dios le ha permitido. O sea, Dios nunca nos va a dejar. Necesitamos tener esa expectativa, esa convicción. ¿Por qué? Porque cuando damos, sin duda, Dios nos da en mucha abundancia. El reto aquí es pensar como ese pasaje que te puse al principio. ¿En qué estamos invirtiendo? Quiero ponerte aquí una escena de una película, espero que se escuche bien, no sé si no se oye bien la vamos a quitar. Es una película que tal vez viste, el final es muy impactante, que nos va a ayudar a ver aquí. Vamos a ver si se puede escuchar. Ahí nada más te van a subir tanto. Creo que no se oye bien.
hubieran sido mismas. 10 personas más. 10 personas. Este es uno. 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2, una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Pude haber sacado otra persona. Y no lo hice. No lo hice. Es increíble el llanto de este hombre. No sé si han visto la película, pero este hombre dedicó su fortuna para salvar a los judíos de los campos de concentración. Vendió todos sus bienes que tuvo para tratar de salvar a cada persona de llegar a los campos de concentración. Ahí le dan ese anillo, con esas palabras en hebreo que el que salva un alma salva al mundo. Y luego él se pone en la escena a reflexionar en un afiche que traía de oro en el carro que estaba ahí, y les dio el valor de las personas. Que hubieran sido 2 personas más. Su carro, 8 personas más. Claro, imagínate ese pensamiento, eso es real, es de la vida real. Es el pensamiento de alguien, vamos a poner Dios, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de sus discípulos? Y sin duda, el paso más fuerte es: no podemos dejar pasar estas 4 semanas que hemos estudiado, hermanos, sin meditar y pensar, tener pláticas. A veces compartimos en los tiempos de discipulado: ¿qué tal tu matrimonio? ¿Cómo va? Queremos ayuda, ¿verdad? Y qué bueno que alguien nos ayuda y nos dice: ¿sabes qué? Pues no va bien. Yo personalmente, ahorita en el discipulador que estamos teniendo, hablamos cada 15 días por teléfono, hablamos directamente, y lo primero, ok, la iglesia, qué bien, todo bien, pero me interesa cómo vas tú, cómo va tu familia, cómo van tus hijos, cómo va tu esposa, qué tal tu relación con su hijo. ¿Estás haciendo los cambios que hablamos? ¿Estás practicando? No me está obligando, usted lo estás haciendo, tú estás esforzando. Pero fíjate, ¿cuándo fue la última vez que nos sentamos como hermanos en la fe y nos preguntamos: hermano, ¿tú ofrendas? Hermano, estás robando a Dios? Esa es como él lo dijo, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tiempo de hablar, de platicar. Pienso que la enseñanza es muy obvia. ¿A qué nos lleva? Es tu decisión, una vez más, porque estamos hablando. Yo tengo que predicar y enseñar porque la Biblia nos enseña. Y si hay un área en que la iglesia no estamos dando, yo no quito y aprecio todo lo que hemos dado, pero la realidad, hermanos, piensa en ti mismo que vas a dar un reflejo de la iglesia. Si tú no estás dando, los demás tampoco están dando. O no estamos llegando a lo que aparentemente podemos dar. Pensemos, te animo mucho con esta última diapositiva: poner tus tesoros en el cielo y mirar a la eternidad. En estas semanas vamos a hablar un poquito acerca de eso, como en las reuniones de semana, pero yo quiero dejarte, de verdad, hermanos, más que todo eso, el propósito es descubrir ese gozo. Y de verdad, entre más demos, tú vas a descubrir cuán gozo, cuánta alegría Dios va a traer a sus vidas. Hermanos, les agradezco estas 4 semanas, el tiempo aquí, porque usted ha sido increíble. Yo lo que oro y le pido mucho a Dios, que lo podamos llevar a la práctica. Amén. Que cambie, transforme, que veamos una iglesia transformada en todos los aspectos del área que hemos estado estudiando. Gracias. Amén.